Cristian, muchísimas gracias por permitirnos platicar contigo acerca de este tema tan interesante. Te damos la bienvenida a Aurea Visura. Muchas gracias a ustedes por la invitación, principalmente pues a la Facultad de Artes y Diseño por preocuparse por estos temas tan importantes en nuestros días, que es el diseño gráfico sustentable. ¿De dónde surge este interés ahora que está tan en boga esta particularidad de hablar de ecoambientes, ecosistemas, sustentabilidad? ¿De dónde viene tu interés por trabajar sobre diseño gráfico sustentable? Mi interés surge precisamente de lo que se vive día con día, ¿no? Además de los problemas que, bueno, está además un poco mencionado, los sociales que vivimos, pues vivimos también con problemas ambientales. A pesar de que hay una estrecha relación con los seres humanos con el ambiente, mi tema, mi curiosidad, surge de la duda acerca de cuál era la relación precisamente con el medio ambiente y el campo del diseño gráfico. Y ahí busqué pues ciertas preguntas, ciertos lineamientos para replantearme mi trabajo y también cuál era la aportación dentro del campo del diseño hacia este nuevo enfoque que era la sustentabilidad. Prácticamente surge pues de estos problemas ecológicos y cómo es que influye el diseño en este aspecto. ¿Podríamos de alguna manera tener una definición de diseño gráfico sustentable? Podemos tener un acercamiento al concepto de diseño gráfico sustentable a partir del análisis de tres conceptos o aspectos, que es el ambiental, económico y social. A partir de eso comenzamos a analizar otros aspectos como es pues la ética y la cultura, enfocada al diseño también gráfico. Resumiendo, podemos definirlo entonces como aquel que se va a preocupar por no degradar los recursos naturales o por continuarlos para las siguientes generaciones, pero también del aspecto económico y social. En el social pues entra todo nuestro aspecto de ética profesional, no trabajar con empresas que dañen al ambiente o que tengan una repercusión que influya a la social, ¿no? a la humanidad. Otro enfoque que se ha dado también es que cubrir con ciertos lineamientos ecológicos, por ejemplo el uso de papeles reciclados o papeles ecológicos, y también como el manejo o habilidad de mostrar nuestro trabajo con otros motivadores. Por ejemplo, me refiero a hacer campañas sociales o a la búsqueda de nuevas alternativas en soportes, el no uso de tintas o químicos, ¿no? Que dañen al ambiente. Entonces realmente el campo es muy amplio, por eso también se hace un poco aventurado definirlo. Además, porque hay algo bien importante que quiero rescatar sobre este concepto, que es que el diseño gráfico sustentable se enfoca más a la producción para un consumo, por necesidades del ser humano y no simplemente por un consumo pues banal, ¿no? Que solamente donde entra la publicidad o el manejo de campañas que se usan con el lavado verde. Entonces este diseño se va a preocupar por si realmente es necesario imprimir o si realmente es necesario hacer esa publicidad, ¿no? Si vale la pena hacerlo, y cómo aporta pues a la sociedad. O sea, básicamente pues, son muchos aspectos, es muy complejo, por lo cual el tema pues se ha retomado en muchas áreas, ¿no? Es un tema transdisciplinario y no me aventuraría pues a definirlo abiertamente. En este caso, a partir de tu investigación, ¿tienes alguna estrategia o estrategias para poder llevar a cabo el diseño, algo que nos pudiera ayudar para tener una guía? Sí, dentro de mis investigaciones, para mí fue muy difícil el proceso precisamente porque son muchos los aspectos o los alcances que se puede tener. Entonces, en primer lugar, lo que hice fue enfocar mi trabajo a dos horizontes. El primero es a los hábitos como diseñadores, desde el uso de material de reuso, que nos sobra de todo lo que hacemos de pruebas de color y demás, hasta los hábitos de apagar la computadora, algo tan simple como eso. Y por otra parte, un poco más enfocado a nuestro campo de acción, son estrategias que enfoqué precisamente solo a materiales y procesos en el diseño gráfico. Voy a recalcar esta parte porque obviamente nosotros como gráficos
estamos inmiscuidos también en cuestiones de arte, entonces sí quise como enfocar mi investigación sobre la producción editorial, que sea mi parte de trabajo, y ahí son estrategias que surgen desde preguntarte cómo vamos a planear todo el proceso de creación. Si desde los materiales, la conceptualización, el formato, las tintas, los acabados, todas esas preguntas que a veces se hacen, pero que no se toma en cuenta la repercusión, que ahí fue mi parte de aportación. Entonces, en las estrategias incluí una serie de aportaciones con base en estos cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, qué formatos desperdician menos papel, cuál es el tamaño o formato adecuado para la compaginación. Se cuenta también, por ejemplo, con pantones que son contaminantes, entonces hay una lista enorme que hay que tomar en cuenta para la elección de color. Las tipografías también, cuáles son las que ahorran tinta. En este caso, pues las últimas investigaciones se han dado de que Garamond es la que menos utiliza tinta. Entonces se hacen algunas muestras, algunas comparaciones para elegir la adecuada, y también respecto a los acabados y los procesos. En los procesos pues va a haber varios. Sabemos que por el ramo editorial pues casi siempre se utiliza el offset, que es el que por su producción masiva. Entonces en el caso del offset pues también ya hay algunas aportaciones en tintas verdes, que además los costos no son excesivos y que incluso pues sale igual de competitivos que usar los normales. Y respecto también a las nuevas implementaciones de metodologías, hay una calculadora ecológica que me permite saber, de acuerdo al número de páginas, cuántas utilizar y cuánto es que estoy ahorrando en agua y árboles. Entonces son una serie de lineamientos que sí vale la pena replantearse, desde, como comentaba al principio, desde si vale la pena imprimir tantos soportes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las tarjetas de presentación o de flyers, que son básicamente se convierten en basura, pues replantearnos si son necesarios 1000, ¿no? ¿Por qué no 500? ¿Por qué de otra parte pues no la hago digital? O en el caso de los libros ahora también pues ofrecer estas versiones digitales, ¿no? Entonces hay muchos lineamientos, hay muchas preguntas. Creo que el tema está abierto para todos y es esta búsqueda de alternativas y de nuevos materiales para el menor impacto ambiental. Dado lo innovador del tema, o lo nuevo, lo reciente, como pudiéramos llamarlo, ¿qué posibilidades ves en función de llevarlo realmente a la práctica profesional? Yo lo veo muy viable. Como te comentaba, mi primer pregunta antes de iniciar un proyecto es cómo voy a partir de los materiales. Entonces, en materiales yo puedo hacer varias estrategias. Entre ellas pueden ser de innovación, de materiales o de producción. Vámonos, por ejemplo, a la más simple, que es la de los materiales. Desde la primera elección del papel, yo ya estoy impactando menos al ambiente. Si elijo un papel que viene de materias recicladas y que tiene además un proceso ecológico, pues eso me va a ayudar a que mi trabajo sea con menor impacto. Desde esa simple acción creo que se puede ayudar. Ahora, y está muy de moda, se utilizan las impresiones con menos tinta o sin tinta, que son los cortes a láser. Esa es una buena opción también, ya el uso de tintas y en el papel, porque el papel no se puede, la tinta no se puede reciclar, en cambio el papel sí. Entonces, si el papel no lleva tinta, eso ecológicamente pues va a ser más redituable que llevarlo con tinta y se desecha totalmente, ¿no? Y pues eso sí va a los ríos. Entonces creo que esa parte del papel, ese es el primer avance que se tiene respecto a la práctica profesional. Sin embargo, como te comentaba, los hábitos son muy importantes y además el uso excesivo de acabados pues también hay que quitarlo, ¿no? Evitar tantos pues aglomerados, tantas papeles brillantes y todo eso que contiene químicos y que además pues son difíciles de reciclar, que es lo que está causando pues nuestro mayor impacto en el diseño gráfico y respecto a la producción editorial, bueno, más enfocada a la producción impresa. Algunas de las personas con las que he hablado con respecto a esto me hablan un poco de costos. ¿Qué tan costoso es llevar este trabajo de diseño gráfico sustentable hacia un costo menor, o estamos haciendo un costo mayor pero le estamos dando mejor calidad, digamos, de vida, ¿no? O de sustentabilidad, por llamarlo de alguna manera?
Sí, yo creo que eso tiene que ver con una estrategia de planeación. Creo que la poca información y dos, la poca investigación hace que pensemos que es más costoso. Y de hecho no, yo tengo la oportunidad de hacer, tengo 3 libros realizados de manera ecológica, donde se respetaron las tintas verdes y donde se aplicó papel ecológico. Los papeles en México, sí está restringida la gama de papeles ecológicos en México, al igual que las recicladas. Sin embargo, hay muchas buenas opciones. Lo importante sería como tener ese vínculo estrecho con la producción y por nuestra cuenta también preocuparnos por investigar qué papeles nos pueden ofrecer estos lineamientos, estas características. Entonces a mí no se me ha hecho difícil. Creo que la parte donde pueda subir un poquito los costos sería en la parte de acabados, que ahí pues sí no hay muchas opciones, principalmente porque las cubiertas, por ejemplo, de los libros pues sí necesitan laminados o alguna característica más para mantenerlo, ¿no? Hay algunos trabajos realizados, por ejemplo, con papel craft y serigrafía. En la serigrafía también ya se ve un caso de tintas verdes. Sin embargo, pues a la larga se puede desgastar más. Entonces, creo que a mí la parte que diría que falta como investigar y donde podemos tener algún aumento de costos sí serían los acabados. De ahí en fuera creo que lo demás sí se puede restringir y además planear mejor, o sea, con base a los papeles y con base a nuevas tintas. Hemos hablado un poco acerca de cómo el diseñador podría hacer diseño gráfico sustentable. Pero ¿qué pasa con la persona para la que vamos a trabajar? ¿Qué opinión tiene de este diseño en comparación con el diseño que no es sustentable? Bueno, te comento, Pati, yo he tenido la oportunidad de hacer 3 libros ya con este criterio y básicamente creo que vale la pena hacer una distinción entre los tipos de papel, o sea, los soportes y los materiales son fase importante en los lineamientos. Por ejemplo, existen, voy a poner hacia gran escala, 3 tipos de papel importantes en el mercado, a los que comúnmente los diseñadores tenemos acceso o los mismos productores, que es el papel ecológico, el papel reciclado y el papel orgánico. El papel ecológico se va a distinguir porque en todos recoge materia prima, pero en todo el proceso va a tener menos implicaciones ambientales. Ahí utilizan la ecoeficiencia y otros medidores ambientales para decir que sí realmente es ecológico, pero utiliza materia virgen de por medio. En cambio el reciclado utiliza fibra pues ya reutilizada de lo que nosotros llevamos pues a los contenedores, y el impacto que tiene hacer este proceso de reciclado es un poco más fuerte, ¿no? Tiene más impacto ambiental. Sin embargo, las últimas investigaciones ha hecho que se haya una disminución en este proceso. Por otro lado, tenemos los papeles orgánicos, que son un poquito más experimentales, donde se utilizan cáscaras de diferentes frutos o de diferentes semillas, y estos son los que pues casi siempre sirven como para cosas artesanales. Si nosotros lo llevamos al cliente, nosotros sin problema podemos presentarle una opción con papel ecológico, porque son además papeles blancos, son papeles que tienen una buena calidad por ser materia virgen. En cambio, un papel reciclado pues sí tiene ya las fibras desgastadas. Hay un cierto límite para usarlas, que son 7 veces el reciclamiento. Entonces eso también es importante saberlo. Otra de las cosas que ha influido en cuestión de la decisión de los clientes es que se ha vuelto como un cierto tipo de moda, tendencia, y entonces se cree que es más caro. Pero si nosotros investigamos los tipos de papeles ecológicos, las ofertas son muy buenas y además pues lucen blancas y brillantes como los clientes lo piden. Entonces creo que en cuestión estética no afecta por este papel, ¿no? Tendemos a elegir el cuché más utilizado, que es el que más piden los clientes. Sin embargo, el cuché también tiene un aspecto de reciclamiento, o sea, no es que sea totalmente con un impacto ambiental. Lo que hace que sea dañino es que utiliza barnices para darle el brillante, entonces eso pues ya no lo maneja como una buena opción.
Pero realmente dentro de los ecológicos hay mucha gama y puede lucir perfecto para los clientes y solo es mostrarle la opción. O sea, es decir, bueno, te puedo hacer este proyecto con el papel ecológico, te va a salir tal vez un centavo más caro porque realmente no sube mucho, o te puedo hacer el otro en cuché, ¿no? Que además el cuché, aunque está mucho de moda y que se utiliza bastante, es un poco legible para la vista, para la lectura. Entonces depende mucho, creo que es el tipo de publicación, el tipo de cliente, pero es importante considerar que se quite esa idea o ese tabú de que tiene que ser sustentable o ecológico y se relacione con el papel capuchino o el papel reciclado, sino que hay más ofertas para los papeles. Hay poca investigación, sin embargo, la investigación que es muy interesante. Nos presentas por aquí tu tesis. Es realmente un orgullo para nosotros en la Facultad de Artes y Diseño contar con profesores como tú y queremos darte las gracias. No sé si quieras darnos algún último punto de vista para poder concluir. Sí, claro. Bueno, ahorita que acabas de mencionar la tesis, esta tesis igual se hizo con papeles capuchino, que es el que más se utiliza ahora para la producción sustentable. Cuidé que las pastas y lo demás fuera pues con tinta también con menor impacto. Sin embargo, como te decía, pues aquí se puede ver en un caso de que aquí necesitaba que resguardara más tiempo la pasta, entonces sí tuve que aplicar un laminado, pero bueno, ya no fue el más costoso, ni el más brillante, ni el que más contamina, ¿no? Énfasis ahí. Y por otra parte, pues quisiera invitarlos a reflexionar acerca de este tema, acerca de las repercusiones que tiene nuestro trabajo como diseñadores gráficos en el ambiente, y también invitarlos a que asistan a coloquios o a seminarios que se estén haciendo en otras universidades. Siempre les comento a los que están interesados que las respuestas no las vamos a encontrar a veces en nuestra comunidad, sino en otros lugares. Entonces el acercarse a otras instituciones y lograr vincular el trabajo de los demás con el de nosotros nos va a enriquecer y además nos va a dar nuevas oportunidades para investigar con este tema, ¿no? Entonces asistencia a seminario nos va a ayudar, y también la revisión de libros, leer mucho. La mayoría de las investigaciones que se han hecho están en inglés, entonces también eso hay que estar como en ese aspecto del inglés pues algo al día, ¿no? Para poder leerlas y comprenderlas, y además buscar a estos investigadores en las redes o bueno, en el internet, que es donde es nuestra herramienta directa, ¿no? Ahora. Pues gracias, y espero de verdad que les haya gustado la entrevista y que se interesen por este tema que es muy importante para nuestra sociedad. Claro Gracias. que sí. Bueno, pues yo me despido. Patricia Valero Cabañas para Aurea Visura. Nos vemos en la próxima.